A mí me encantaría, con este tema que tenemos hoy aquí, vamos a hablar de la espiritualidad ecológica. Pero en los últimos años ha habido como todo un movimiento social que se interesa por el cuidado de la ecología, de la casa común. Pero ¿cómo podemos nosotros delimitar o cómo entender que son recursos que están al alcance nuestro, pero que son recursos creados por algo divino? A partir de los ejercicios espirituales, pero también a partir de todo el libro del Génesis, la creación, que está muy relacionado con el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Es decir, se pensaba que había suficiente y que no había que cuidar la naturaleza. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos aquí en un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos, Bueno, cuéntale a todos. Hoy nos acompaña, o tenemos mejor dicho, la compañía de una persona que hemos conocido a través de este camino de espiritualidad. Y para nosotros, pues, una persona que tanto en la parroquia como en la vida cotidiana aporta y nos apoya en cada momento. Y hoy en día con nosotros nos acompaña el padre Eduardo Llorens. Eduardo Llorens es un sacerdote jesuita cubano que hoy en día pues coordina la parte pastoral del colegio Loyola, y él tiene una formación y mucha experiencia en espiritualidad. O sea que hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, así que sin más, Carolina. Así es. Y antes de pasar con el padre, les voy a pedir a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas nuestras redes que ven aquí debajo. Bueno, pues, bienvenido, padre. Muchas gracias, Fernando, Carolina. Gracias por apoyarnos en nuestro gran proyecto. Bueno, estamos felices. Siempre que se quiere se puede. Y mira que hemos intentado con fechas, pero sí, al fin lo logramos. Lo logramos. lo logramos. Gracias, bueno. Gracias. Bueno, padre, a mí me encantaría, con este tema que tenemos hoy aquí, vamos a hablar de la espiritualidad ecológica, de la contemplación y de cómo podemos cuidar nuestra casa común. Y entonces ahí le preguntaría, padre, ¿cómo la Compañía de Jesús conecta lo que es el cuidado de la casa común, tanto desde la fe como también desde este apoyo al cambio climático y cómo cuidar la tierra? ¿Cómo combina la Compañía de Jesús la espiritualidad con esto? Bueno, yo creo que hay toda una tradición cuando uno estudia los ejercicios espirituales a profundidad, sobre todo el principio y fundamento, uno ve que hay una idea de ecología o de cuidado del medio ambiente en ese principio y fundamento. Lo que desgraciadamente en la época que Ignacio concibió eso no se trabajó a profundidad o no estaban dadas las condiciones. Yo creo que tampoco estaba en el imaginario de Ignacio porque era una época en la cual la naturaleza estaba bastante cuidada. Pero en los últimos años ha habido como todo un movimiento social que se interesa por el cuidado de la ecología, de la casa común. Y como parte de todo ese proceso en el cual se suma también la Iglesia y por supuesto la Compañía de Jesús, pues estamos en un momento, en una época en la cual ya no solamente el Papa Francisco habla sobre el tema de la ecología, sino también la Compañía de Jesús tiene como una de sus prioridades apostólicas el cuidado de la ecología, de la casa común. Entonces es una de las prioridades apostólicas universales en estos momentos de la Compañía de Jesús.
de lo que guía su trabajo en los próximos años, junto con otras, pero esta es una de ellas. Entonces, claro, eso le da una conexión mucho mayor con esta realidad y un trabajo más cercano y estudio más cercano de toda esta realidad. Ok. Bueno, y qué bueno que no solamente desde el punto de vista de compañía de Jesús como tal, sino a nivel del alcance que tiene la compañía, porque la compañía de Jesús tiene un alcance. Bueno, hay un dicho jesuita que dice que los jesuitas llegan a donde se termine el asfalto, o los jesuitas van... No, ese es el lema de fe y alegría. De fe y alegría, ¿cómo perdón. dice? ¿Cómo dice ese lema? Yo nunca he trabajado en fe y alegría, no me lo sé de memoria. Bueno, pero sí, pero esa es la idea. O sea, los jesuitas es un poco que llegan... estamos en las fronteras, en los Exactamente, límites. en los límites. Que esa fue la idea de Ignacio, es decir, un grupo de hombres consagrados que estuvieran en los límites, en las fronteras. Es decir, en el tema de la contrarreforma también prestando su ayuda, en el tema de la educación, que era muy importante en aquella época, en las reformas de congregaciones y órdenes religiosas y también en todo el trabajo misionero y después en todo lo que fuera investigación. Investigaciones, diríamos, científicas. Hay científicos jesuitas desde muchos años, desde el mismo comienzo de la Compañía de Jesús, que se dedicaron a la investigación científica y actualmente también existen. Es decir, estamos en todos los frentes, ¿por qué no vamos a estar en la ecología? No, definitivamente. Y en ese mismo sentido, en ese mismo orden, mi pregunta va, ¿cómo la espiritualidad interviene? Porque sabemos que todo lo que nos rodea es creación de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros delimitar o cómo entender que son recursos que están al alcance nuestro, pero que son recursos creados por algo divino y que debe tener ese cuidado? ¿Cómo la espiritualidad nos hace entender que esos recursos son recursos que obedecen a un resultado de algo que va más allá de lo que hoy en día podemos palpar, como lo vemos y lo sentimos? Sí, es una pregunta muy extensa, por lo tanto la respuesta puede tener varias vertientes. Yo preferiría comenzar por definir qué es espiritualidad. Espiritualidad es aquella forma, y en este caso la cristiana, en la cual la persona, el creyente, entra en relación con Dios y en posesión de su verdad, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del compromiso eclesial, etc. Pero claro, la espiritualidad se concreta o tiene una vivencia en cada persona y en cada contexto del momento histórico. Y hay personas que se pueden sentir más sensibilizadas por lo ecológico, y más en esta época. Sí. Entonces tienen una espiritualidad cristiana, pero con un énfasis en lo ecológico, es decir, porque sienten también que la ecología es parte de la creación y por lo tanto hay que cuidarla. Y si vamos más allá, esta es la segunda parte que quería entrar y explicarte un poco, a partir de los ejercicios espirituales, pero también a partir de todo el libro del Génesis y la creación, que está muy relacionado con el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Cuando se habla de creación, Dios creó para el hombre, pero no para que el hombre disfrute plenamente sin ningún tipo de preservación. El Génesis dice, todo esto es para vuestro disfrute, para el disfrute de toda la creación. Es decir, y yo disfruto en la medida que yo conservo, porque si yo utilizo irracionalmente, pues llega un momento que no hay más, es decir, o se destruye o se crean los desequilibrios ecológicos. Entonces, pues es esencia de nuestra fe también cuidar el entorno y también verlo como parte de creación con el mismo respeto que tiene el hombre como centro fundamental de la creación. Y ahí vamos al principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y todas las cosas sobre la faz de la tierra están creadas para que le sirvan a el fin para el cual fue creado. Es decir, yo no puedo utilizar los bienes, yo no puedo utilizar la naturaleza, yo no puedo utilizar la creación a mi antojo,
sin tener en cuenta que eso tiene ciclos que hay que respetar, que tiene condiciones que hay que tener en cuenta, es decir, una serie de requisitos que no me permiten el uso a mi libre disposición como si no hubiera un mañana. Yo soy parte de esa creación, yo tengo que cuidar esa creación, yo estoy en medio de esa creación. Yo no puedo utilizarla a mi antojo, con mi egoísmo, sin pensar en el mañana y sin pensar en otras personas. Entonces, eso también es ecología espiritual. Hay una teoría que dice que hoy hubiésemos estado muertos la mayor cantidad de la población de hambre, porque los recursos no hubiesen sido capaces de responder a la cantidad de necesidad de comida que se está demandando. ¿Cómo se ve eso de la parte espiritual? Bueno, esto es muy complejo. Yo creo que ya nos vamos la divina providencia. Sí, no, pero no, nos vamos para otro ámbito. Otro podcast. Sí, que se puede hablar en otro momento. Pero, a ver, la población ha aumentado de una manera extraordinaria, sobre todo en los últimos años, en los últimos siglos, porque ha habido una satisfacción de las demandas. Porque si no hubiera una satisfacción de las demandas, seguramente la población no fueran los miles de millones que hay actualmente. Entonces, todo está relacionado. Es decir, aumenta la población, pero aumenta también los bienes necesarios para esa población. Aumentan también las maneras de gestionar o de llevar a efecto eso. Lo que pasa es que, y ahí es donde yo veo el problema, ignoramos todo eso durante la humanidad, y nosotros también. Sí. De la ecología se habla en los últimos 30 años. Sí, inclusive yo iba justo a decir eso, que hay mucho más conciencia en los más jovencitos que nosotros realmente. Yo cuando era niño, ecología, reciclaje, eso era... No formaba parte del imaginario, ni de las conversaciones, ni de las preocupaciones, muchísimo menos. Es decir, se pensaba que había suficiente y que no había que cuidar la naturaleza. Digo, no nos preocupábamos por eso porque el problema no era inminente tampoco. Pero claro, con la sobreexplotación de la naturaleza se agotan los recursos. Pero no solamente se agotan los recursos, sino se daña el equilibrio ecológico. Todo el mundo está fundamentado en unas cosas que equilibran la otra. Es decir, si tú acabas con el Amazonas, que es el pulmón de oxígeno de nuestra Tierra, de nuestro planeta, se va a crear condiciones desfavorables en todo el planeta Tierra. Pero sin embargo, ¿por qué se está acabando el Amazonas? ¿Por qué están acabando con el Amazonas como zona virgen de la Tierra? Porque simplemente hay quien quiere aprovechar esos terrenos para producir alimentos, cuando hay otras maneras también de producir alimentos. Claro. Entonces, como que ciertamente parecerían que las dos cosas son buenas. Son buenas, pero no son buenas, porque una va a traer unas consecuencias que van a ser desastrosas para la humanidad. Y nosotros quizás no vivamos ese desastre, pero las generaciones que vienen atrás son las que lo van a sufrir. Y de nuestra parte sería muy egoísta y poco cristiano no tener en cuenta lo que vamos a dejar, el legado que vamos a dejar. De ahí la importancia de crear conciencia de lo que vamos a dejar y crear sistemas que sean cada día más sostenibles. O sea, la parte de sostenibilidad debe jugar un papel predominante en este tipo de, digamos, de agricultura, en este tipo de creación de la naturaleza, porque realmente estamos trabajando la naturaleza en ese sentido. Sí. Y luego también tú puedes apoyar todo eso, todo ese cuidado, también con una espiritualidad ecológica que te lleve al cuidado de la casa común. Sí. Porque si tú no tienes en cuenta que existe esa posibilidad, esa dimensión de trabajar la espiritualidad ecológica, y luego también te digo, concretamente la ignaciana, tú no vas a sensibilizar a las personas. Las personas no se van a dar cuenta de esa realidad.
Sí. Entonces, para mí es muy importante en estos momentos, como mismo la iglesia está teniendo en cuenta el tema de la ecología, como también la compañía lo tiene como una prioridad apostólica universal, yo creo que la espiritualidad ignaciana y toda la espiritualidad en sentido general debe también trabajar en esta línea. Y se pueden hacer cosas, es decir, lo más simple puede ser el llamado a la conciencia, el generar procesos de cuidados ecológicos a nivel eclesial, en las comunidades, pero también tú lo puedes crear y tú puedes hacer todo eso a partir de la oración, a partir de experiencias espirituales. Sí, por ejemplo, en la espiritualidad ignaciana y la experiencia que vivimos en los ejercicios, específicamente cuando hablamos de la contemplación para alcanzar amor, donde podemos vivir, palpar cómo Dios cuida de todos nosotros como su prioridad uno a. Es una forma de sensibilizarnos, por experiencia propia puedo decirlo. Entonces, como que aunque en algún momento uno sabe que tiene que hacer algo por lo que está pasando y por lo que estamos viviendo, pero eso de interiorizarlo, sensibilizarse uno a través de la espiritualidad ignaciana, ahí es un momento clave. Mira, Carolina, los que conocemos los ejercicios espirituales, quizás a veces no nos damos cuenta, pero todos los ejercicios yo los puedo dar, el modo y orden, teniendo en cuenta la ecología, o como la ecología que sea la columna vertebral de esos ejercicios. Okay. Como algunos jesuitas preparan ejercicios con temas del evangelio, con un libro de la Sagrada Escritura, pero con la ecología también se puede hacer, pero es mucho más posible y no está forzado. Es decir, principio y fundamento. Correcto. Creación. La creación. El hombre, ¿cómo está en medio de esa creación? ¿Para qué ha sido creado? El que está a la misma altura del resto de las criaturas, pero no para dominarlas, sino para servirse de ella y para mantener esa creación. Pecado. El pecado ecológico, de eso no se habla nunca. Y el pecado ecológico para mí es un pecado estructural y también puede ser personal. Entonces, puedes trabajar también el tema del pecado en el principio. ¿Y cómo podemos definir pecado ecológico? Se define el pecado ecológico. Pecado ecológico. Hombre, cuando tú no tienes cuidado con la naturaleza, cuando tú actúas de manera irresponsable sabiendo que estás haciendo daño a la naturaleza. Un ejemplo sencillo que nos pasa todos los días. Nos levantamos, nos duchamos. Generalmente, ¿qué hacemos cuando nos enjabonamos? Dejamos la ducha abierta y no estamos utilizando esa agua. Vamos a sumar todos los litros de agua. Vamos a buscar a alguien que haga ese cálculo. De todos los litros de agua que nosotros gastamos al año, desperdiciamos en ese momento. Con el simple hecho de cerrarla. Si tú eres consciente, tú cierras. Sí, así es. Los hombres, cuando nos afeitamos, bueno, en este caso no. ¿Qué acostumbramos a hacer? Nos enjabonamos, dejamos la llave abierta y con la misma maquinilla la ponemos debajo, pero la llave abierta a todo lo que da. Sumemos esa agua. Y entonces no significa que tenemos que estar como pensando en el gran proyecto que vamos a hacer. Es como de pequeños pasos pequeñas posibles. Cosas que podemos hacer. Otro ejemplo, las luces innecesarias. Ay, sí. Yo tengo un problema. Digo un problema, bueno. Yo soy cubano, como dijiste en la presentación, y cuando yo era niño, en los años 70, en todas las cuadras estaban los CDR, existen todavía, aunque ya no hacen nada. Y hay algo que yo agradezco. Existía una brigada de pioneros de niños que se llamaba Cerito de Roche. Nosotros a la hora pico, que se gastaba más electricidad, tocábamos las casas y le preguntábamos a las personas, nos abrían la puerta y le preguntábamos. Teníamos un discurso preparado, con un pin y todo, y un brazalete. ¿Tienen ustedes alguna luz innecesaria encendida? ¿En serio, padre? Lo hacíamos. Casa por casa. Casa por casa de la cuadra, del sector. Wow.
nos distribuíamos. Y algunos se quedaban así y se ponían a pensar y después sí, vamos a Y la pagarla. pagaban. Pero otros nos tiraban también la puerta en la cara. Hay de todo en el mundo. Pero a mí me quedó esa conciencia, es decir, yo siempre estoy apagando luces en la casa. Sí, así es. Yo también soy así. Claro. Entonces, eso es cuidar la naturaleza también. Aunque la energía sea energía limpia, vamos a pensar energía solar. Pero ¿por qué desperdiciar? Sí, así es. Porque claro, esos equipos que yo estoy utilizando con electricidad tienen un tiempo de vida limitado. Exacto, y después va a haber Y después va a haber que reciclar. reciclarlo. Así Entonces, es. todo está unido. Hay muchas cosas sencillas que podemos hacer. Mira, el otro día encontré una frase preparando unos ejercicios sobre el tema de ecología con ecología, que ya voy por el pecado, primera semana. Así es. Espero Que llegar no al perdamos final. ahí. Encontré una frase que dice, en el mundo actual, reparar es contracultural. Y yo me quedé pensando, y es verdad. Antiguamente existían zapateros, existían remendadores de ropa, gente que arregla. Bueno, eso hoy en día existe, pero ¿dónde existe? En los barrios. En las ciudades generalmente esos oficios se han perdido. Sí. Sí. Y además, los productos hoy se hacen para que enseguida tengan un tiempo limitado. Claro. Para Sí. que haya que comprar otra Para que vez. haya que comprarlo, con todo lo que eso trae, de comercio. Sí. Pero yo creo que hay maneras de reciclar. Hay maneras. Hay cosas que se pueden reparar, hay otras que no. Así es. Cosas sencillas. La ropa se puede reciclar. Claro, ¿qué necesitaríamos? Pues una conciencia que vamos creando nosotros y luego la incidencia que podemos hacer, pues se puede lograr que a nivel, diríamos, de sociedad o de Estado, pues haga toda una estructura que permita reciclar, cosa que no existe en este país. Sí, aquí falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Hay personas que a mí me han dicho, yo quiero reciclar, yo tengo conciencia ecológica, yo veo a Dios en esa naturaleza, yo la quiero cuidar. Pero claro, cuando yo voy a reciclar, a mí nadie me recoge la basura reciclada. La toman y la ponen junto con la otra. Claro, o yo tengo que llevarla a un punto donde la reciclan y ya estoy desplazándome y por supuesto contaminando con el vehículo. Claro. Entonces, claro, No existe todavía. no existe. No existe una dinámica de... Y con el plástico se hace ropa. Se hacen Bueno, yo tejidos. acabo de comprar un bolso de playa hecho de plástico. Sí, Precioso. pero también hilo. Tú sacas del plástico, tú sacas reciclaje, sacas hilo. Sacas hilo y con eso tú puedes hacer tejidos. Claro que sí. Bueno, no estamos yendo a la Sí, parte sí, ya va. práctica. Vamos No, a pero aterrizar eso- en la espiritual. Pero eso es bueno también. Y aterrizando en lo espiritual, ¿cómo, y viendo un poquito en la introducción que usted da a los ejercicios así de ese formato ecológico, cómo la contemplación, como bien dice el tema, me ayuda a entender ese concepto ecológico de la naturaleza? Tú que conoces los ejercicios, Fernando, sabes también que existen oración con los sentidos, Sí. que eso te prepara Poderoso. o te ayuda también a hacer la contemplación con la aplicación de sentidos. Entonces, si yo hago una contemplación de sentidos, utilizo primero en el orden que quiera, el tacto. Si yo toco la tierra, si yo ando descalzo sobre la grama, Sobre la arena. sobre la arena, y yo siento y contemplo eso que estoy sintiendo, yo estoy en presencia de Dios, porque es la creación la que estoy contemplando, pero además me sensibilizo con esa creación, porque puedo pensar, bueno, esto me hace bien, me siento bien, veo a Dios, siento a Dios. Entonces, aplicación de sentido, tacto, el olor. Hay olores desagradables producidos por la contaminación. Hay olores agradables, las flores, después que llueve en un campo. La tierra mojada tiene un olor. Son agradables esos olores. Otros no.
cómo entran esos olores en mí, qué provocan en mí, cuáles son parte de la creación, cuáles son parte de ese pecado ecológico que destruye la creación. Fíjate cuánto podemos sacar, nivel espiritual. Y te he hablado solamente de 2 sentidos. El gusto. ¿Cuántas frutas tenemos nosotros de diferentes sabores? Yo puedo hacer un ejercicio de contemplación del gusto a partir de pura fruta y eso me va a hacer reconocer la creación, cómo Dios ha puesto todo eso en mí. Me lo ha regalado para mi disfrute. Bueno, he tenido que pagar en el súper, pero digo, me lo ofrece. Claro que me sí. lo ofrece. Claro. Existe la posibilidad de que yo saboree las frutas. Entonces, eso es vivir la espiritualidad ecológica. A veces pensamos, no es algo extraordinario. No, son cosas sencillas. El ruido. Han oído hablar de la contaminación acústica, Claro. Que distrae muchísimo. que distraen. El silencio. Silencio es el lugar de encuentro con Dios por excelencia, el lugar donde yo encuentro a Dios. Fíjate que te he puesto unos ejemplos sencillos y que no hay que ir, puedo ir al jardín botánico, puedo ir al mirador, al parque del mirador, puedo contemplar la naturaleza, puedo dar gracias a Dios, puedo estar practicando una espiritualidad cristiana, ignaciana, yo le pongo el apellido, ecológica también. Así es. Y no es nada extraordinario. Y pequeños gestos que yo haga en la casa. A veces también los plásticos los podemos reutilizar. Podemos hacer decoraciones con plástico, podemos... Hay 20.000 cosas que se pueden hacer, con las latas también. Aunque todo eso se recicla, digo, industrialmente. Yo no sé si en este país existen empresas que se dedican al reciclaje de la materia prima. Yo creo que no. Yo me imagino que se está exportando esa materia prima que es la basura una vez reciclada, porque no conozco empresas que se dediquen a eso. Pero Bueno, entonces podemos decir que la espiritualidad ecológica lo que busca es que nos conecte con esa conciencia de proteger nuestra casa común, de sentir en cada momento, en cada oportunidad, como usted decía, contemplando la naturaleza, ver a Dios en eso y de esa manera pues sentir el compromiso de cuidar y ser agradecidos. claro, porque la espiritualidad cristiana es aquella manera, como yo decía, en que tú vives el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús, en cómo tú lo asumes. Y yo lo puedo asumir en este momento, dada la situación que existe en el mundo y dada también la preocupación, yo lo puedo asumir desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza y del disfrute de la naturaleza y de la conciencia de todo lo que Dios me ha regalado. Sí, Que así. Dios lo ha puesto, como dice el principio y fundamento, para el servicio del hombre. Pero yo pienso que algo debemos estar haciendo mejor, porque nuestros hijos tienen, por ejemplo, más conciencia que nosotros del cuidado de la casa común. Hombre, yo creo que estamos haciendo algo. Porque Algo de- yo, cuando niño, no tenía ninguna conciencia. Y hoy en día yo tengo una conciencia, no solamente porque es una prioridad apostólica en la compañía de Jesús, pero sino también porque me he interesado, porque Claro. he leído, porque he participado en simposios, porque... Hay una encíclica también, sí, de sí. eh, Entonces, Laudato sí. Ah, Laudato sí. Entonces, claro, y las invitaciones del Papa a la oración, que todos los meses hace un video y con un tema para orar durante el mes, la red de oración mundial del Papa, en algunas ocasiones se ha dedicado al Sí, cuidado así de la madre tierra, de la naturaleza. Y luego también hay muchos proyectos eclesiales que tienen que ver con el tema del cuidado de la casa común. Proyectos que son de recogida de lo que la gente vota, pero que se puede reciclar. correcto.
de encontrar ahí como Sí. oportunidades. Oportunidades. Tú has visto que hay algunas personas y algunos lugares en las autopistas que te venden unos muebles o asientos a partir de ruedas, Ajá, sí, de caucho. de gomas. De caucho. Eso lo hacen aquí. Sí, y es una sí. fundación. Sí, los he visto. Bueno, y Y entonces... eso es ecología. Claro, claro. Pero entonces así podemos tener como ejercicios espirituales temáticos, que usted decía. Por supuesto. Y entonces ahí nos quedamos como en la parte del pecado ecológico. ¿Y cómo podemos seguir? Bueno, después viene todo el proceso de los ejercicios y no es que tú lo fuerces, pero hay momentos en que tú sí pudieras tocar esos temas. Vamos, las contemplaciones típicamente ignacianas yo lo veo difícil. El nacimiento, mira, tampoco vamos a forzar la cosa. Hay que hacer que fluya. Sí, la encarnación. Bueno, ahí tú puedes. ¿La encarnación para qué? Dos banderas. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Ahí lo puedes tocar. La contemplación para alcanzar amor. Es decir, tampoco se trata de que todo en los ejercicios yo lo haga desde la perspectiva ecológica. Yo puedo, como te decía, la columna, Exacto. la ecología, la sensibilidad. Pero yo voy a utilizar textos ignacianos, yo puedo utilizar poesía también que hable de la naturaleza, yo puedo utilizar imágenes, yo puedo utilizar contemplaciones en las cuales yo utilice tacto, los sentidos, Correcto. los diferentes sentidos. Es decir, Al final vamos a hablar otra vez de la pausa. Y justamente como se llama nuestro podcast, sí es necesario hacer una pausa para conectar, para hacer conciencia de la importancia del cuidado. O sea, no es como que esto es mañana, no. Esto No, es ahora. Es ahora. Y de hecho el cambio climático esto es ahora. es ahora que se está experimentando. O sea, cosas que sucedían tal vez o que pensábamos que iban a suceder en 20, 30, 50 años, están sucediendo hoy en día. Y eso debe sensibilizarnos en cierta forma a poder empezar a tener ese contacto con la naturaleza. ¿Sabes tú cuánto contamina una vaca? No te lo voy a decir. Pero claro, aquellos lugares o aquellos países que se dedican a la producción y sobreexplotación del ganado vacuno, pues son de los más contaminantes también. A mí me gusta la carne, lo reconozco. Sí. Así es. Entonces, pero no, y te pongo ejemplo. Yo estuve ahora en un ahora no, en comienzo del verano, en un simposio internacional de ejercicios espirituales y ecología en Manresa, en el Centro de Espiritualidad de Manresa. Y ese Centro de Espiritualidad ha hecho una opción seria por el tema de la ecología. Y la comida, tú no ves la carne. La comida es vegetariana. Okay. Una opción. Una opción. Sí, es una opción. Es una forma también de Sí. ponerte en sintonía. Yo Con creo el que yo síntoma. le escribí, padre, y usted me dijo que andaba Sí. por ahí. Eso, sí, recuerdo. Entonces, el tiempo que usted estuvo allá, comió... No comí carne. No comió carne. Esos Ok. días, esa semana no comí carne. Muy a mi pesar. Pero yo creo que más que... yo creo que eso te da un poquito de sintonía y sensibilidad sobre todo. Claro. Yo creo que lo que debemos buscar con esto es crear sensibilidad en las personas. Que se hagan sensibles a lo que está sucediendo y de esa forma poder entonces tomar acción. Porque al final de cuentas es lo que me va a llamar a mí a tomar la acción. Cuando yo me sensibilizo. Cuando yo soy capaz de ver el problema, tocarlo, sentirlo y yo, ok, pues tengo que tomar acción al respecto. Claro. O sea, si no lo hago, definitivamente todo se va a convertir en una, digamos, una bola de nieve indetenible. Y sobre todo, que no sabemos si estamos a tiempo. Yo entiendo que sí, pero Claro, ojalá hay que sí, pensar. de que... Bueno, con estamos a esperanza. tiempo, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Exactamente, sí. Y además, como Pero que no, reconozco que digo, ha habido... a tiempo para nosotros sí, pero para las futuras generaciones. Sí. O Hay sea- que pensar con esperanza, pero hay que accionar, Pero movernos. pero sobre todo, perdona, sobre todo yo pienso que es importante no ver el tema de la ecología como algo aparte.
Es decir, esto es una agenda política o una agenda social, Sí. que lo puede ser y hay quien se puede dedicar a eso, pero nosotros los cristianos tenemos que verlo como parte esencial de nuestra fe. Es decir, está en el Génesis, en la interpretación correcta del Génesis. Claro. El Génesis no es que yo cogiera todo lo que existía, todo lo que Dios había creado y que lo usara irracionalmente, no. Eso es para mi disfrute. Y si es para mi disfrute, yo tengo que conservarlo, yo tengo que cuidarlo. Y para usarlo para el fin, para el que fin, fuimos creados. Para el que fuimos creados. Claro que sí. Yo creo que ahí San Ignacio le puso como ese toque especial. Para el fin, para el que fuimos Sí, creados. no tenía la conciencia ecológica en aquella época porque no existía, Claro. evidentemente, pero yo creo que, y este es mi tesis, como un hombre de espíritu, yo creo que hubo algo ahí que Dios como que lo fue guiando y quizás en ese momento no se vio, pero al cabo de los años lo estamos viendo hoy en día y le estamos sacando partido a eso. Pero claro, el espíritu trabaja y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo va trabajando y lo vemos después. Sí, claro. Bueno, San Ignacio tuvo una transformación en el río Cardonel y fue en contacto con la naturaleza. Sí. Bueno, O sea, es la que importancia. también era una época de mucho contacto con la naturaleza. Sí, así es. Pero también cuando tú visitas Loyola, Sí. el Valle de Azpeitia, es naturaleza por los poros. Es verde por donde quiera. Es una vida bastante en contacto con la naturaleza, a pesar de que País Vasco es una zona muy desarrollada industrialmente, pero hay un cuidado de la naturaleza. Pero además ahí es por todos los lados. Entonces, y cuidado, no recicles tú, porque eso te pone en multa. Cuando nosotros vamos todos los años con la peregrinación ignaciana, con los estudiantes de sexto del colegio, que tenemos unos días que pasamos en el albergue de Loyola, del santuario de Loyola, son estrictos con nosotros con el reciclaje, nos los explican. Existen los contenedores con todos sus carteles. Cero errores. Y están encima de nosotros, pero nosotros también encima de los muchachos, es decir, revisando, porque te viran la basura para atrás o te ponen una multa. Ah, ok, sí. Claro. Claro. Y entonces, padre, si tú tuvieras como que decir algo. Y eso es pecado ecológico. Eso es Sí, cuando tienes conciencia. Exactamente. Bueno. Para entonces, mí ya lo es. Claro, porque si ya somos conscientes de que es un problema Bueno, y, y si y lo lo hacemos hace- de la vista gorda, entonces estamos pecando. No, y si lo está haciendo de manera consciente, claro. Entonces, padre, como que me gustaría que podamos hacer como un llamado, una invitación a cómo empezar. Una persona que oiga a sus hijos, porque de verdad que pienso que mis niños fueron mis jovencitos, porque ya son grandes, fueron los primeros que me empezaron a hablar de esto, aunque yo lo veía, pero como quizás lo pasaba. Pero, mami, ¿por qué hacemos esto? Cuando empiezan a cuestionar en la casa, ¿y por qué no hacemos esto de esta forma? Fue como que yo dije, oh, mi llamada de atención. Pero si pudiéramos como decir algo para que aquella persona que está todavía pensando que esto es responsabilidad de alguien más, ¿qué pudiéramos nosotros decirles? Yo creo que hay que hablar con claridad, y hay datos científicos, pero también hay datos, orientaciones por parte de la iglesia. Los datos sí es una orientación para toda la iglesia universal. Yo creo que para los cristianos es importante tener eso en cuenta, pero luego también los datos que hay científicos, es decir, no es alarmismo, es una realidad, es algo que se nos viene encima, no que nos pongamos ahora perdamos la calma con esto. Y yo creo que a partir de ir creando conciencia, pequeños gestos, es decir, lo que yo decía de la ducha, Sí. es un pequeño gesto. Apagar las luces, también un pequeño gesto. Cuando vamos a la playa, padre,
no irte del lugar sin haber antes recogido lo que hiciste tú y quizá lo que hizo otro. Lo que Llévate hizo un chin otro. más. No hay Claro. nada más feo que una playa llena de basura. Sí, así es. Y desgraciadamente hay muchas en el mundo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba teología en Brasil, que una vez fui a las vacaciones, pues a una comunidad, un colegio que había en la isla de Santa Catarina, en el sur, que es turística y tiene muchas playas. Y cuando tú ibas a las playas por las carreteras, había carteles que decía: una lata de refresco o de cerveza demora en ser descompuesta por la naturaleza, yo creo que eran como 200 años, Una 100 cosa así. 100 o 200 años. Y entonces después decía: cuida la naturaleza, Claro. no eche la basura fuera de los lugares que están habilitados para eso. Y a mí aquello me hizo pensar, y te estoy hablando de principios de siglo, año 2000, 2001, y a mí me hizo pensar, si esto tarda tanto en descomponerse y formar parte de la naturaleza, imagínate Las toneladas. las toneladas. A mí aquello me impactó, me impactó. Así Y es. siempre lo pienso. Entonces también a veces cuando hay cosas que no dependen de nosotros, pero cuando vamos al súper, si nosotros llevamos una bolsa que reciclamos, no tenemos que estar utilizando las plásticas que contaminan muchísimo. Sí, 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 así es. Y pequeñas cosas, utilizar envases que sean reciclables. Yo la verdad me quedo que mi próximo viaje que haga, ya sea a la montaña, a la playa, con dos cosas. Uno, contemplar más de cerca la naturaleza. Y no solamente desde el punto de vista visual, sino también con el uso de los sentidos. O sea, definitivamente eso me va a crear mucha conciencia. Y dos, en base a esa conciencia, tratar entonces de ir haciendo pequeños aportes, como el agua, la luz, el combustible, los viajes innecesarios, etcétera, etcétera. Sí. O sea, yo creo que me voy con eso hoy. Sí. A partir de ahora poder implementar esas pequeñas cositas que yo creo que en cierta forma me van a hacer pecar menos en términos ecológicos. Sí, pecado ecológico. Y después, si haces unos ejercicios Así espirituales es. en clave ecológica, ya. Excelente. Estoy Sería haciendo muy el bueno. anuncio aquí. Claro. Comercial. Muy No, bien. claro que sí. Y quizás a través de este canal también podamos dar a conocer cuando Sí. hayan esos ejercicios, que la posibilidad de llegar a ellos. Bueno, pues, padre, gracias. Hemos aprendido muchísimo. Nos vamos Sí. con un toque aquí de una llamada de atención para poder ser más conscientes, conectar más con la naturaleza y siendo agradecidos con lo que Dios nos ha dado y ser buenos administradores, ¿verdad? De lo que Él nos ha De dado. eso se trata, ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Así es. Pues muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. No, y gracias por aceptar la invitación y acompañarnos aquí en, Sí. Y apoyarnos en nuestro proyecto. en este proyecto. Sí, muy buen proyecto. Yo veo que tiene futuro. Ya se los he dicho. Sí. Lo digo Así ahora es. aquí en el canal. Y estoy dispuesto cada vez que haga Ah, falta. no, claro, cuente Ay, con gracias. eso que vendrán muchos más episodios. Gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes que están aquí abajo. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa y nace ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.